es y igual a x más 1 por x al cubo más 2x. Venga, fácil. Este es fácil. ¿Esto qué hay que derivar? ¿Qué regla hay que aplicar? Y, ¿quién es igual a? F por G, ¿no? Daros cuenta que esto es una función f de x multiplicando a otra función g de x, ¿no? ¿Cómo se hace la derivada de la suma del producto? Estoy yo pensando ya en la suma. F' por G. ¿Sí? Menos, puede ser. Más. El menos es en la división. Más F por G'. Vale, pues venga. Ir haciéndolo. El primero derivado por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es conveniente que como estamos en primero lo vayamos poniendo así paso a paso, ¿vale? Es f' por g más f por g'. Aquí solamente hay que sustituir, ¿no? X más 1 más x cubo más 2x. ¿Vale? Hemos aplicado la regla de la derivada del producto, ¿no? Venga, pues ya vais derivando cada uno los paréntesis que tengan derivadas y hacéis la multiplicación. ¿Lo tenéis ya? ¿Cuánto da la derivada de x más 1? 1. 1, ¿no? 1 por x al cubo más 2x, ¿no? Más el x más 1 que no se deriva por... ¿Cuánto da la derivada de x al cubo más 2x? 3x al cuadrado más 2. 3x al cuadrado más 2. ¿Y ahora qué hay que hacer? El Multiplicar. producto, ¿no? El primero se queda igual. Más, fijaros, ¿os acordáis lo que os dije el otro día? Que había que poner, cuando yo hago una operación hay que poner los paréntesis aquí para la operación. Aquí no los voy a poner porque hay un más delante. Entonces no me va a cambiar el signo, pero acordaros que si hay un menos, cuando hagáis la multiplicación, poned los paréntesis, ¿eh? No os penséis que se me ha olvidado.
El x por 3x cuadrado es 3x al cubo más 2x. Y ahora el 1 por 3x cuadrado da 3x cuadrado más 2. Y ya sumamos los que son semejantes. 4x cubo con x cuadrado solo está el más 3x cuadrado más 2x más 2x más 4x más 2, ¿no? Y el g, como lo tenéis que haber hecho, y es igual a x más 1 partido de x cubo, o no, x cuadrado más 3, parecido al otro, ¿no? Entonces, lo hago ya directamente. Es la primera derivada, que vale 1, por la segunda. Esto es como se haría sin hacer la fórmula, ¿vale? Pero yo os recomiendo que vosotros lo vayáis haciendo como lo he puesto aquí, poniendo los paréntesis y las derivadas. Entonces, la derivada de x más 1 vale 1, por la segunda sin derivar, que es x cuadrado más 3, menos la primera sin derivar, que es x más 1, por la segunda derivada, que es 2x. ¿Vale? Partido de x cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos el producto, x cuadrado más 3, y aquí menos, tenemos un menos delante que nos afecta a todo, entonces nos queda 2x cuadrado menos 2x partido de x cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es igual a x al cuadrado menos x menos 2x menos x al cuadrado menos 2x más 3 partido de x cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Os daba eso? ¿Tardasteis el mismo tiempo que he tardado yo o un poco más? Un poco más o menos. Bueno, mirad, vamos a empezar con el seno, el coseno y la tangente. Vamos a empezar con estas ahora, ¿vale? Vamos a empezar con el seno, el coseno y la tangente, que son las que se suele hacer. Vamos a empezar con estas. Vamos a ir aplicando las fórmulas, normalmente siempre la compuesta, ¿vale? La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos el seno, y la derivada de la tangente, puedo poner según me interese, o 1 partido del coseno al cuadrado, o 1 más la tangente al cuadrado, o la secante al cuadrado, ¿vale? Cuando es compuesta, nos tenemos que acordar siempre de multiplicar por f' de x, ¿vale? Es exactamente igual. Vamos a ver cómo se va haciendo. Le voy a dejar la tabla por aquí. Pasamos al ejercicio 14. Esta es la página, creo que 143. El A. Vale, vamos a derivar y igual a coseno de x más 3. Vale. ¿Quién sería y'? ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x? ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Menos el seno. ¿Y cuánto vale la derivada de 3? La derivada de 3 vale 0, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pero estas que hay en la tabla no las tenemos que saber. Sí, de memoria. Lo que no os voy a explicar es de dónde salen. Vale. Esto te las tienes que saber todas. Todas las reglas de derivación hay que sabérselas. ¿Vale? Lo que pasa es que es algo un poco raro aprenderte algo cuando no sabes ni de dónde viene. Pero es que es algo que para primer bachillerato es complicado de explicar bien. Entonces, normalmente, no es porque lo haga yo, sino que normalmente en primero se os da la tabla y os las aprendéis de memoria. Y en segundo casi que también. Y igual al coseno
de x más 3. ¿Quién sería la derivada del coseno? Menos el seno de x más 3. Pero ojo, porque aquí dentro tengo una función, ¿no? Entonces tengo que multiplicar por la derivada de x más 3. ¿Vale? Entonces sería el menos seno de x más 3. ¿Y cuánto vale la derivada de x más 3? 1. Esa derivada. 1, ¿no? Entonces ya se queda igual. Acordaros que esto lo tenéis que ver como si fuese f de x. Entonces, el coseno de f de x es menos el seno de f de x por f' de x. Siempre que aquí dentro tenga una composición, una función que no sea solo la x, hay que multiplicar por su derivada. Aquí en este caso incide que la derivada es 1, pero que no se os olvide. El c. Y igual a coseno a la cuarta de x. Mirad, esto, para que lo veáis bien, porque muchas veces os liáis, hay veces que es conveniente, bueno, esta como es la primera, lo voy a poner así, es el coseno de x elevado a la cuarta. Vale. ¿Cómo se derivaría esto? Esa función, ¿cuál es la función que está más afuera, por decirlo? Aquí tenemos el coseno y tenemos elevar a 4. ¿Quién se derivaría primero? ¿El coseno o la potencia? La potencia. La potencia porque está afuera, ¿no? ¿Cómo se deriva una potencia? Aquí tenemos la derivada de la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Voy a terminar un poco para acá. ¿Cómo se derivaba la potencia? Para derivar la potencia de una función, porque aquí esto es una función, es el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por f' de x. Que no se nos olvide poner la derivada. Esto es para nosotros, ahora nuestra f de x es esto, ¿no? Entonces, ¿a quién es igual la derivada? A 4 ¿por quién? Por el coseno de x elevado a 3 por la derivada del coseno de x. ¿Qué es lo que hay dentro? Por la derivada de la f. ¿Cuánto es la derivada del coseno? ¿Cuánto vale esta derivada? Menos seno. Menos seno. Entonces da menos 4 por el coseno al cubo de x por el seno de x. Y igual al coseno de 4x. Vale, derivadla vosotros. Pero José Miguel, Sí. y el coseno de x, su derivada es menos seno de x, ¿por qué has puesto coseno de x y no has puesto el menos? Porque el menos, lo he puesto menos por más 4, menos 4. Ah, vale, vale. He hecho la multiplicación ahí. Entonces he puesto 4 por menos, menos 4. Luego he puesto el coseno de x al cubo en la forma y luego he puesto el seno de x. Venga, hacéis vosotros la otra. Y me decís el resultado. Es muy fácil. Estos son muy fáciles porque tienen poca composición. Son funciones muy sencillas. Bueno, son todas con el coseno. Vaya, no hay ni una. Ah, las de seno están luego. Vale.
¿Lo habéis hecho ya? Os tiene que dar menos 4 por el seno de 4x. ¿Os da eso? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se derivaría? Bueno, primero, la función que está fuera, esto es el coseno, ¿no? De una función, ¿verdad? Es el coseno de una función. Entonces, la derivada es menos el seno de la función, que es 4x, por la derivada de la función. Entonces, la derivada de 4x, ¿cuánto da? 4. Entonces, me nos queda menos 4 por el seno de 4x. ¿Vale? Vamos a hacer el f, que es y igual a coseno a la cuarta de 4x, que sería el coseno de 4x a la cuarta. Vale. ¿Qué tendría que aquí derivar primero? Lo voy a hacer ya de una vez, ¿eh? ¿Qué tendría que derivar primero? La potencia de La 4. potencia. Entonces me quedaría 4 por el coseno de 4x elevado a 3. ¿Quién tengo que derivar ahora? ¿Vale? Esto es nuestra f de x, ¿no? ¿Quién tengo que derivar ahora? El coseno de 4x, ¿no? Por la derivada del coseno de 4x. Vale. Entonces nos queda 4 por el coseno al cubo de 4x por... ¿Cómo derivo yo ahora el coseno de 4x? Como antes, ese mismo que antes. Como antes, es el mismo que antes, es menos 4, lo tenemos antes, menos 4 por... Bueno, sería realmente el menos el seno de 4x por la derivada de 4x y nos quedaría igual a la derivada de 4x es 4. Entonces nos queda 4 por menos por 4, 16. Nos queda menos 16 por el coseno al cubo de 4x por el seno de 4x. ¿Vale? Y vamos a derivar ahora el h. El h es la función y igual a 1 partido de la tangente de x. Pues mirad, esto se puede hacer de muchas formas. La primera forma, y más rápida, ¿cuál sería? ¿Cómo se deriva a 1 partido de f de x? Menos 1 partido por f de x ¿a qué? Cuadrado. Al cuadrado. ¿Eh? Por f' de x. La tenemos aquí. ¿Vale? La derivada la tenemos aquí. ¿Eh? ¿Lo veis? Entonces vamos a aplicar esa regla de derivación. Menos f' de x partido de f de x al cuadrado. Entonces, el denominador sería la tangente al cuadrado de x. Y aquí sería menos la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente vamos a poner, pues, esta misma.
1 más la tangente al cuadrado, para que quede todo con tangentes. 1 más la tangente al cuadrado de x partido entre la tangente del cuadrado de x. Si queremos quitar el paréntesis, ahí tendríamos el resultado. ¿Puedes explicar esto otra vez? Sí. Vale, para derivar esta función, esto la estoy viendo como si fuese y igual a 1 partido de f de x. ¿Vale? Donde f de x es la tangente, ¿vale? F de x es la tangente. Entonces la derivada es f de x al cuadrado y aquí menos f' de x. Entonces aquí hemos puesto f de x al cuadrado, que es la tangente. Como aquí teníamos la tangente, aquí hemos puesto la tangente al cuadrado. Y arriba he puesto el menos, el signo menos, la derivada de f. La derivada de f, que es la tangente. Y a la hora de elegir qué derivada de la tangente cogemos, pues en lugar de coger 1 menos entre coseno al cuadrado, he cogido esta, 1 más la tangente al cuadrado de x, para que quede todo en forma de tangentes. Entonces la derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado. Y ya el signo menos nos cambia el menos, nos cambia los dos signos. ¿Vale? Aquí, bueno, se puede dejar, se podría dividir y quedarnos 1 menos la tangente al cuadrado de x menos 1, porque al dividir esta tangente nos daría 1. Yo qué sé, tampoco hay una forma estándar que digas, ¿cuándo termino? Pues en este caso, pues no, la verdad. Vamos a ir subiendo aquí un poquito de dificultad, componiendo ahí un poco funciones. Vamos a pasar al ejercicio 15. Me llevo la chuleta, que no se me olviden. Muy importante. Tener por ahí la chuleta cerca y así lo vais viendo mejor. Página 143, ejercicio 15. Vale. Vamos a ir calculando derivadas. Vamos a empezar con la B, por ejemplo. Tengo la tangente y igual a la tangente de x más pi. ¿Vale? Como y es igual a la tangente de x más pi, derivamos. ¿Cómo se calcularía y'? Ahora tenemos en cuenta que esto es f de x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la derivada de la tangente de una función? Nos vamos a nuestra chuletilla y aunque no se ve muy bien aquí, es 1 más la tangente al cuadrado de f de x por f' de x, ¿vale? La voy a poner, de esta forma la pongo ahí. Se cumple que y' de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado de x, perdón, estamos con una función de f de x, 1 más la tangente al cuadrado de f de x por f' de x. Entonces, la derivada es 1 más la tangente al cuadrado de x más pi, y entre paréntesis tengo que multiplicar por la derivada. ¿De quién? De x más pi. ¿Cuánto es la derivada de x más pi? 1. 1. Porque la derivada de pi es un número, es una constante que vale 3,14. La derivada vale 0. Y la derivada de x vale 1. Entonces esto vale 1. Y nos queda que y' es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x más pi.
La C. La C la vais a intentar hacer vosotros. Y es igual a 5 por el seno a la cuarta de 2x más 3. Aquí tenemos un número que está multiplicando una función, con lo cual el número puede salir fuera de la derivada. Y luego tenemos la derivada del seno a la cuarta. Hay que derivar primero el exponente 4, luego el seno y luego el 2x más 3. Venga, os dejo 3 minutillos. Si vais teniendo alguna duda, me preguntáis. ¿No tenéis alguna duda? ¿Ya o no? Mira, si yo quiero hacer la derivada de 5 por el seno a la cuarta de 2x más 3, si quiero hacer su derivada, eso es lo mismo que el 5, que es una constante, salga afuera y que haga la derivada del seno a la cuarta de 2x más 3. ¿Vale? Vale, vamos a ver cómo se deriva. El 5 ya se queda fuera. Esto realmente sería elevar a la cuarta una función f de x. Sería el seno de 2x elevado a la cuarta, es decir, la f de x es el seno de 2x. Entonces tenemos que derivar primero la potencia. 4 por el seno de 2x elevado a 3. Esto es que confunde un montón como lo pongamos. Bueno, lo voy a poner como viene aquí. El seno elevado a 3 de 2x por... Ahora, ¿quién habría que derivar? Ahora he derivado la potencia cuarta, ¿no? ¿El qué? El más 3 no se pone. Ah, sí, sí. 2x más 3. Vale. Aquí lo primero que he hecho es derivar la potencia cuarta. Entonces, la potencia 4 por y el exponente baja 1. Ahora,
¿qué tengo que derivar? El seno de 2x. Porque hay que derivar por f'. ¿Cómo se deriva el seno de 2x? Lo voy a ir haciendo paso a paso. Por la derivada del seno de 2x. Entonces sería igual a 5 por 4, 20, por el seno al cubo de 2x más 3, por... ¿Cómo derivo? Me estoy dejando el 3, no sé qué manía tengo yo. A ver, ¿cómo se deriva el seno de 2x más 3? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. El coseno. O la derivada del seno de una función es el coseno por la derivada de lo que hay dentro. Entonces ya directamente con la compuesta sería el coseno de 2x más 3 por la derivada de 2x más 3, de lo que hay dentro. ¿Veis que es como si fuéramos desde fuera hacia adentro? Ya nos quedaría, esto da 2, ¿no? 2 por 20, 40 por el seno al cubo de 2x más 3 por el coseno de 2x más 3. Esto normalmente llega un momento en el que se hace directo. ¿Cuál sería? Vamos a hacer el F. ¿Cómo se derivaría? Igual a la raíz cúbica del coseno de x. Mirad por aquí en la tabla, que por ahí en la tabla tenéis una fórmula para la raíz de índice n. ¿Veis que está aquí? ¿Cómo se calcula la derivada de una raíz enésima de una función? N por la raíz enésima de la función elevado a n-1, ¿no? Entonces, ¿a quién sería igual y prima? Aplicando esa fórmula. Abajo, en el denominador, ¿qué tengo que poner? 3 3 por la raíz cúbica de coseno al cuadrado de x. Hay que restarle 1 al exponente, es que yo creo que no se ve muy bien. ¿Vale? Hay que restarle ahí 1 al exponente, ¿vale? ¿Lo veis? Y en el numerador la derivada de f de x. ¿Quién es f de x? Realmente aquí nuestra f de x, ¿quién es? El coseno, ¿no? Y la derivada del coseno es el... Menos seno. Ya estaría hecha. Si no sabemos la fórmula, ¿qué habría que hacer para derivarla? Escribir y como el coseno de x elevado a... ¿A cuánto? 1/3. A 1/3. Y entonces aplicaríamos que la y' es 1/3 por el coseno de x elevado a 1/3 menos 1 por la derivada del coseno, que es el menos el seno. Y nos daría lo mismo. Nos daría 1/3 por el coseno de x elevado a menos 2/3 por menos el seno de x. Entonces en el numerador nos quedaría menos el seno de x, y esto, como es negativo, pasa a ser el coseno de x de 2/3. Y en forma de fracción, menos seno de x partido del coseno al cuadrado de x
Aquí tenemos el 3, que no se nos olvide. Y la raíz cúbica. O sea que se puede hacer igual. A ver, lo quito. Si alguien lo quiere terminar, como que lo termine. O sea, el resultado, para que ya, si te sabes la fórmula, pues lo haces directamente. Bueno. Vamos a... ¿Qué voy a decir? 10. Vamos a hacer ahora con exponenciales y potenciales, ¿vale? Vamos a hacer ahora de estas. De elevado a x y a elevado a x, ¿vale? Tenemos que la derivada de elevado a x es ella misma, ¿vale? Y la derivada de elevado a una función es elevado a la función por f' de x. Siempre cuando hacemos la compuesta es por la derivada. Con la a lo que hay que añadir es el logaritmo neperiano de a, multiplicando, ¿vale? Página 143, ejercicio 16, 143, supongo yo. Vale. ¿Cuánto es la derivada si la y es igual a e? ¿Cuánto vale y'? Pero ahí cómo lo enfoca, ¿como un número o como cómo? Dímelo tú. ¿E cuánto vale? 2,71 tal. Entonces sé que es un número. Depende de la x. No. ¿Vale? Es un número como constante. Entonces, ¿cuánto vale su derivada? 0. 0. Porque es un número, es como el pi. ¿Cuánto valía la derivada de pi? 0. Lo que pasa es que escribimos el pi en lugar de escribirlo con decimales. Ahora, claro, si escribes esto, igual a elevado a x más 1, aquí lo que significa es que es 2,711 elevado a x más 1. Entonces aquí sí que depende de la x. ¿Vale? ¿Quién sería aquí la derivada? Como hemos dicho que se calculaba la derivada de e elevado a f de x. E elevado a f de x por f' de x, ¿no? ¿Cuánto daría aquí la derivada? E elevado a x más 1 por la derivada de x más 1, que es el exponente. Porque realmente nuestra f de x, ¿quién es? Esta es nuestra f de x, porque no es x, es una... Ponemos f de x cuando es una función y ponemos x cuando solo hay x. Es decir, en el momento que hay algo más que x, ya es f de x. ¿Y cuánto es la derivada de x más 1? 1. 1. Pues esa derivada da elevado a x más 1. El c. Igual a 2 elevado a x más 1. ¿Cuál sería su derivada? Ahora no es el número elevado a x, ahora es un número 2 elevado a x, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Bueno, realmente es de una función, ¿vale? ¿Cuál sería su derivada? El 2 elevado a x más 1, es decir, 2 elevado a f de x, por el logaritmo neperiano de la base, que es 2, por f' de x. Y prima es, esto la derivada vale 1, ¿no? Pues es 2 elevado a x más 1 por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, vamos a hacer la última y con esto ya terminamos por hoy. ¿Cuál es la derivada de e elevado
a x cuadrado más x. ¿Quién es nuestra función f de x? ¿Quién es Más X. x cuadrado más x, ¿no? Esta es la f de x. Entonces, cuando yo tengo y igual a e elevado a f de x, la derivada es e elevado a f de x por f' de x. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Abajo. X cuadrado más X. Por 2X. más, si lo hacemos ya directamente. Porque la derivada de 2x de x cuadrado es 2x y la derivada de x es... Bueno, pues lo dejamos por hoy, ¿vale?